Muy buenas noches, Dios los bendiga, en el nombre de Cristo Jesús. Bienvenidos a este su programa Alimento para mi Espíritu, esta cita que tenemos todos los jueves a las 8 de la noche para compartir la palabra del Señor. Hoy continuaremos con la segunda parte del perdón, en ese análisis que vamos a hacer sobre el perdón que Dios nos da con el perdón que nosotros damos. Eh, Quiero que usted me ayude dándole like o me gusta a este video aquí en Facebook. Si quiere repetir esta enseñanza, la puede encontrar en mis publicaciones a través de Facebook. O si usted lo prefiere, puede encontrarla en el canal de YouTube Alimento para mi Espíritu. Ahí estoy subiendo todos los videos que estamos compartiendo con ustedes. Me ayudaría mucho si usted se suscribe. Le recuerdo, Alimento para mi Espíritu. Hoy estaremos tratando la segunda parte del perdón. Pero antes de entrar en materia, quisiera que me acompañaran en una pequeña oración, porque creemos que hoy es necesario que elevemos entre todos un ruego y una súplica al Señor por las circunstancias que estamos viviendo como humanidad. Es cierto que estamos en una situación difícil, es cierto que las circunstancias son para nada fáciles y que estamos sorprendidos por una circunstancia que nos ha obligado a detenernos en nuestra afán, en nuestra carrera, en todas las cosas que normalmente hacemos. Nos preocupa quizás la economía, nos preocupa la salud, nos preocupan muchas cosas en este tiempo. Entonces por eso quisiera, hermanos, que me acompañaran para orar al Señor y pedirle su mano protectora y su guía a través del Espíritu Santo en estos tiempos de dificultad. Oremos al Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad, Señor, de estar con nuestros hermanos en la coinonía de tu Espíritu a través de estos medios. Nuestros hermanos están dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra. Y hoy queremos elevar nuestro ruego, nuestra súplica, Señor, porque tengas misericordia de este mundo, porque tengas misericordia y piedad, como dice tu palabra en Isaías, que tú nuevamente tendrás misericordia de tu pueblo. Y por eso, Señor, clamamos y suplicamos a ti. El tema de hoy, Señor, es el perdón. Y qué más que empezar, Señor, pidiéndote perdón por los errores que como humanidad hemos cometido con este planeta. Lo hemos llevado al borde del desequilibrio, de la destrucción. Hemos irrespetado a otras especies, hemos irrespetado quizás los límites de los científicos al querer manipular virus, bacterias, los genes de los animales, Padre Santo, cambiar nuestra manera de alimentación natural por una genética que quizás bien intencionada, pero que quizás está tocando los límites de lo que tú has permitido, Padre Santo. Por eso te pedimos perdón y te pedimos la guía de tu Espíritu Santo. Primero, para salir de esta situación, para que encontremos la respuesta, la solución a esta circunstancia que estamos viviendo, pero también para que a través del Espíritu nos guíe a capitalizar esta experiencia, todo esto que hemos aprendido en estos días, el volver al hogar, el volver a la familia, el volver a encontrarnos como unidad familiar, Padre Santo, el volver a acordarnos de ti, Señor, y que podamos capitalizar y una vez salgamos de esta circunstancia, porque creo en Dios que saldremos de esta circunstancia y venceremos como humanidad, pero también tengo la certeza que como iglesia tenemos la responsabilidad, Señor, de capitalizar la experiencia, de no olvidarnos de estas circunstancias, porque bien históricamente se dice que el que no recuerda la historia comete el error de volverla a repetir. Por eso, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo esté en todas las cosas que nosotros hacemos de aquí en adelante, para cambiar, para modificar, para ajustar, para alinearnos a tus propósitos y a tus disposiciones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La semana pasada estuvimos hablando sobre el perdón y dimos algunas generalidades sobre el perdón. Dentro de esas generalidades hablábamos de la necesidad del perdón. Nosotros dentro del plan de salvación de Dios necesitamos que Dios nos perdone
Y en ese proceso de salvación Dios dispuso todas las cosas para perdonarnos. Pero también nos pide que nosotros perdonemos. Y hablábamos la semana pasada de las personas que no perdonaban, cuáles eran las circunstancias en las que esta persona entraba. Y lo primero que decíamos era que esa persona vivía en la oscuridad, porque dice la palabra en Primera de Juan 2:9-11, Primera de Juan 2:9-11, dice que el que no perdona está en oscuridad y tropezará. También decíamos que la persona que no perdona es un estorbo y contamina, Hebreos 12:15. De igual manera, decíamos que las personas que no perdonan tomaban el puesto de Dios, Romanos 12:19-21, donde Dios nos recuerda que la venganza es de Él, que no está en nosotros hacer justicia, y que nosotros contradecimos el Evangelio cuando no perdonamos. Porque el Evangelio es un Evangelio de perdón. El Evangelio que Dios a través de Jesucristo nos envió y nos trajo a la tierra es un Evangelio de perdón. Es un Evangelio en el que se nos enseña a perdonar, porque Dios nos enseña a perdonar como Él lo hace. También recordábamos el proceso de la falta de perdón y cómo se inicia. Hablamos de que se iniciaba con una ofensa, que hay un resentimiento, que hay un rencor, que hay un dolor, que este dolor, si se incuba, esta rabia se incuba en nosotros, produce raíces de amargura. Esas raíces de amargura producen deseos de venganza, y que esos deseos de venganza normalmente llevan a la depresión y al final quizás hasta la muerte. Y hablábamos de que los médicos, psicólogos y psiquiatras muchas veces comentan que una gran mayoría de las enfermedades psicológicas del hombre se deben a la falta de perdón. Entonces ese es un panorama que no es muy agradable, señor, al entender que si no perdonamos entramos en una secuencia de hechos que deteriora nuestra vida. Y hablábamos como el perdón, lo definíamos como el ganar libertad, libertad para nosotros, pero también para la persona que nos ofendió. Hablábamos de algunas cosas que teníamos que hacer en el proceso de perdonar. Hablábamos de asumir la responsabilidad de nuestra vida, tomar nuestra vida en nuestras manos y asumir las cosas que debemos hacer tomando decisiones, mirar hacia adelante, dejar el pasado atrás, no aferrarnos, no atarnos al pasado, que emocionalmente no estemos atados a las circunstancias de esa persona o de esa circunstancia que nos hizo daño. Recordaba que hay personas que al escuchar una canción, al percibir un olor, al ver una película, alguna cosa, emocionalmente se fracturan y lloran y vuelven a recordar lo que les hicieron. Esa persona todavía no ha perdonado, esa persona todavía el nivel emocional está fracturado y produce dolor cada vez que una circunstancia, un elemento, una canción, un olor, una cosa le recuerda a esa persona que le hizo daño. Entonces no hemos sido libres porque no hemos perdonado. ¿Cómo debemos perdonar nosotros? Decíamos que lo primero que tenemos que hacer es vivir el perdón que Dios nos ha dado a nosotros, y que a través de ese perdón nosotros podríamos aprender a perdonar a los demás. Que Jesús nos da libertad para perdonar, que debo reconocer que soy pecador y que Dios me perdona, que debemos pedir perdón al Padre, que debemos creer en el perdón. Son cosas que habíamos visto la semana pasada. ¿Y cómo debemos o cómo podemos perdonar a los demás? Decíamos que siendo bondadosos y compasivos, siendo tolerantes, dar de gracia lo que por gracia hemos recibido, que es el perdón. Que el perdón que Dios nos enseña no tiene memoria, que no nos debemos estar acordando de lo que nos hicieron, porque significaría que nosotros no perdonamos. Quiero decir en esto y una pequeña claridad: nosotros no tenemos la capacidad de olvidar lo que nos han hecho, porque va en nuestros genes. Cuando nosotros sufrimos un daño, hay algo en nosotros que se llama instinto de conservación. Y ese instinto de conservación graba todas las cosas que le causan daño como manera de protección hacia el futuro, para conservar la especie. Entonces es mentira que nosotros podamos decir que como humanos en esta naturaleza que nosotros tenemos, nosotros perdonamos y olvidamos. No, eso lo hace Dios en su sabiduría y en su poder. Nosotros
olvidamos de una manera en la que simplemente le bajamos a la afectación emocional en nuestras vidas, pero realmente no olvidamos, porque se vuelve eso parte de nuestra experiencia y puede que nos cambie para siempre. Eh, que perdonar es quitarle la ventaja al enemigo. Cuando nosotros no perdonamos, le damos ventaja al enemigo que juegue con nuestras emociones. Y terminamos la semana pasada hablando de que hay circunstancias y hay personas con las cuales no se pueden restaurar las relaciones. Y dábamos dos o tres ejemplos de esas personas que definitivamente es mejor perdonar y evitarlas, porque son personas que ni aceptan el proceso de perdón, ni piden perdón, ni están interesados, y quizás están más interesados en volvernos a hacer daños, y nosotros tampoco, en el nombre de Dios, podemos estar dispuestos a que nos agredan, a que nos hagan daño de manera pasiva. Entonces es mejor en muchas ocasiones evitar. Y habíamos quedado que hoy íbamos a tratar dos temas. Vamos a tratar un tema que es quizás de los más complejos, y es el perdón para mi primer prójimo. Normalmente lo inicio de esta manera cuando hablamos del perdón, porque el primer prójimo soy yo. O sea, el primer prójimo soy yo mismo. Y la palabra me dice en Mateo en Mateo 22:37 me dice que yo debo amar al Señor tu Dios. Y luego en Mateo 22:39 en la parte B me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de aquí partimos para decir lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de prójimo, hablamos de la persona más cercana, más próxima. Eso es lo que traduce prójimo, la persona que está. Y la persona más próxima a nosotros somos nosotros mismos. Entonces dice la palabra que nosotros nos debemos amar para poder amar. Eso quiere decir que nosotros nos debemos perdonar para poder perdonar. Y aquí tenemos un gran problema. No sé por qué circunstancia se nos hace más difícil perdonarnos a nosotros mismos que perdonar a los demás. Nos pueden haber hecho un daño muy grande y quizás lleguemos a perdonar y quizás lleguemos a olvidar y quizás pierda afectación emocional ese hecho que nos hicieron en nuestra vida a través del tiempo. Pero cuando cometemos errores, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros erramos el camino, es muy difícil que nosotros nos perdonemos. Y es un tema que es muy frecuente en las consejerías en la iglesia. Las personas que no se perdonan a sí mismas son personas que caminan con la culpa a cuestas. Es una carga demasiado pesada para nosotros cargarla. Y con esto tenemos que ser claros. Dios nos perdona. Dios no se acuerda de nuestros pecados, dice que los manda al fondo del mar y nunca más los recuerda. Dios no está interesado en que nosotros vivamos recordando los pecados y los errores del pasado. Es más, cuando yo llego a los pies de Cristo, hablábamos en la santidad y decíamos que en ese momento todos mis pecados son perdonados y ese es el pasado de mi santidad, ese momento en el que yo recibo a Cristo. O sea, mis pecados son perdonados. Yo tengo una anécdota muy frecuente que cuento cuando enseño este tema del perdón, y es que en la iglesia donde yo asistía hace algunos años, había una niña de unos 25 años y asistía los jueves a un culto que se llamaba de liberación, de sanidad y liberación. Y todos los jueves asistía. En esa época yo era ujier de la iglesia. Y a mí me llamó la atención que esa persona siempre, todos los jueves lloraba. Todos los jueves asistía, pero todos los jueves lloraba. Y alguna vez tuve la oportunidad de acercarme a ella y le pregunté, hermana, ¿usted viene todos los jueves? Me dijo que sí. Le dije, ¿por qué viene los jueves y no viene a otro culto? Dijo, porque yo quiero que Dios me perdone. Entonces le dije, ¿y usted cuánto hace que es cristiana? Me dijo hace 5 años. Le dije, ¿cuántos años tiene? Dijo, 25. O sea, a los 20 años usted llegó a los pies de Cristo. Me dijo, sí. O sea, lleva 5 años invalidando el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, en su vida. Me dijo, ¿por qué? Le dije, ¿usted por qué llora y por qué pide perdón los jueves? Dijo, porque cuando yo tenía 15 años tuve un aborto.
y todos los jueves vengo aquí a pedirle perdón al Señor. Entonces yo le dije, ¿y usted no sabe que cuando usted tenía 20 años y se entregó a Cristo, esos pecados ya fueron perdonados, que Él la libertó de esa culpa, que la sangre de Cristo la libertó de esa culpa, y que usted tiene que mirar hacia adelante? El único que le está recordando ese pecado es el enemigo. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes que Dios no está interesado en recordarnos nuestros pecados. Es el enemigo el que quiere recordarnos, nos pone una grabación en nuestra cabeza cada vez que vamos a orar para sentirnos inmerecedores, cada vez que vamos a pedir, cada vez que vamos a luchar por una victoria, cada vez que vamos a enfrentarnos a una batalla para lograr alcanzar algo. Nos invalida recordándonos los pecados. No es Dios, es el enemigo, y usted tiene derecho a decirle al enemigo que usted es libre en el nombre de Cristo Jesús, porque la palabra me dice que si el Hijo me libertare, yo seré verdaderamente libre, y Él me perdonó me perdonó los pecados. Entonces yo no tengo ninguna ninguna atadura legal que me ate al enemigo. Yo soy libre, yo tengo que entender y ganar esa libertad, entendiendo que Jesús murió en la cruz por mí, y ese pago de sangre de Cristo Jesús en la cruz anuló el acta que estaba en contra mía, dice la palabra. Entonces yo tengo que ser claro. Si no es Dios, si yo no quiero acordarme, ¿quién me está haciendo recordar los pecados? El enemigo. Entonces usted tiene que orar al Señor y pedirle en el nombre de Cristo Jesús, bajo la unción del Espíritu, en guerra espiritual, decirle al enemigo que no tiene poder ni derecho sobre usted, para que usted también se perdone, para que usted entienda que en Cristo Jesús usted es una nueva criatura, y que en Cristo Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo usted está caminando en una nueva vida. No puede seguir sin perdonarse. ¿Por qué nosotros no nos perdonamos? No nos perdonamos, o cómo lo identificamos cuando nosotros no nos perdonamos. Hay algo que se llama autocastigo. Hay personas que se castigan considerando que su vida debe ser así porque no puede mejorar, porque es pecador, porque no merece perdón. Entonces se autoflagela, y tenemos que recordar en Efesios 2, 8, 9 dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros somos salvos porque a Dios, en su voluntad y por su amor, determinó que nosotros fuéramos salvos, y Él nos perdona, dio a su Hijo para que nosotros, para perdonar nuestros pecados. No somos nosotros quien debemos invalidar el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Cuando notamos que no nos perdonamos, o cuando notamos que una persona no se perdona a sí misma, cuando evade las circunstancias de su vida. ¿Cómo las evade? De muchas maneras. Se mete en el alcohol, se mete en la droga, se mete en la prostitución, o es de esa persona que vive y muere por su trabajo, no tiene tiempo para nada, se esfuerza, cumple todos los trabajos que le ponen en la empresa, nunca busca recreación, nunca busca esparcimiento, nunca busca un tiempo de descanso, se entrega y se mete como medio evasivo en el trabajo. Y ojo con lo que voy a decir, hay personas que no se han perdonado y se esconden en la iglesia, se meten en el servicio, que cree que porque estar haciendo oficio, servicio, prestando muchas, haciendo, teniendo muchos puestos en la iglesia, va a ser perdonado. Te recuerdo, hermano, somos perdonados por gracia. O sea que usted tiene que tener fe en el perdón de Dios. Usted no puede evadirse en el deporte, en el trabajo, en el alcohol, en la droga. No tiene por qué evadirse. Usted tiene que tener identidad de hijo de Dios. Un hijo de Dios que Dios perdonó. Un Dios misericordioso y amoroso que dio al Hijo para que nosotros fuéramos salvos. Entonces no se autoflagele, no evada las circunstancias de su vida, enfréntelas, porque usted es un hijo digno de Dios. Y Dios está presto para bendecirlo, para protegerlo, para guardarlo. No se autoflagele, perdónese a sí mismo. Otra manifestación de los que no se perdonan
es que se sienten inmerecedores de la misericordia y de la bendición del Señor. Entonces, ¿cómo estamos? Le preguntamos a los hermanos en la iglesia. Y entonces dice, bendecidos, prosperados y en victoria. Pero uno va a ver, no solamente en su mirada, sino en su actitud, que es una frase acostumbrada. Es una frase que decimos porque la iglesia espera que la digamos. Pero realmente en nuestra vida ni somos prosperados, ni somos bendecidos, ni estamos en victoria. Pero lo decimos como parte de la cultura de quienes debemos ser buenos cristianos. Nosotros tenemos que entender que tenemos esas tres palabras que convertirlas en realidad. Y quizás lo que está faltando en su vida es que usted se perdone a sí mismo. Cuando nosotros no nos perdonamos, somos personas que no sabemos para dónde van. No sabemos qué vamos a hacer. No sabemos, no tenemos un plan, no tenemos un proyecto, no sabemos qué queremos hacer en 2 años, 3 años. Uno le pregunta a las personas cuál es el plan suyo para el 2020. No sabe, no puede responder, porque en su sentido de inmerecimiento no cree que tenga un proyecto para desarrollar en su vida. Déjeme decirle, hermano, que el día que usted recibió a Cristo Jesús, el Espíritu Santo, por determinación del Padre, puso en su vida una tarea, un ministerio, un servicio que realizar. Usted tiene un propósito en la vida porque Dios nos da vida con propósito. Entonces, no se sienta inmerecedor, no se sienta que no tiene nada que hacer, que no pertenece a ninguna parte. Usted pertenece a la familia de Dios. Perdónese. ¿Qué es lo que hace el enemigo cuando nosotros no nos perdonamos? El enemigo lo que hace es distorsionar nuestra visión. El enemigo distorsiona cómo vemos las cosas. Mientras el gran número de personas en una situación lo ve como oportunidad de lucha, como la oportunidad de hacer algo, la persona que no se perdona a sí mismo asume que eso que está pasando, él lo merece porque él es culpable, porque él es pecador. Cuando nosotros no nos perdonamos, no tenemos carácter. Cuando nosotros no nos perdonamos, es imposible que el poder del Espíritu Santo opere en nosotros, porque no tenemos el carácter para resistir la presencia operativa del Espíritu Santo en nosotros. Entonces somos personas que no creemos que podamos tener dones, que podamos tener capacidades, que podamos desarrollar una tarea, un proyecto, un ministerio. En la iglesia, sentados, en cada una de esas sillas de las congregaciones, hay miles y miles de personas con un ministerio dormido, con un servicio dormido, con una tarea y un propósito dormido, porque esa persona todavía está pensando en los pecados del pasado y no se ha perdonado. Entonces la visión que esa persona tiene es una persona que va a venir a la iglesia todos los días y todas las veces que vaya a pedir perdón por el pecado o por todos los pecados que cometió antes de convertirse a Cristo. De esta manera, al no perdonarnos, estamos invalidando el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, ¿cuáles son las raíces de este proceso de no perdón en nosotros mismos? La primera, la incredulidad. Nosotros no nos perdonamos por falta de fe. No creemos que el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz y el pago de sangre haya sido para mí y por mí. Cristo murió en la cruz por ti, hermano. Por amor de Dios murió Cristo en la cruz, pero por amor a ti. Ese amor es la expresión más grande del amor de Dios para ti, el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero nosotros tenemos que tener fe. Yo tengo que creer que el sacrificio de Cristo Jesús opera en mi vida todos los días. Y que todos los días puedo proceder al arrepentimiento, así me equivoque muchas veces. Yo lucho por no equivocarme, yo lucho por no pecar, pero erro el camino. Pero yo tengo en Cristo Jesús el abogado y yo tengo que luchar, pero yo tengo que creer, yo tengo que tener fe de que ese sacrificio es por mí. Que yo soy hijo de Dios, parte de la familia de Cristo Jesús y que Dios quiere acogerme en su reino.
Yo tengo valor para Dios. Yo soy un alma que Él ama. Yo tengo que tener fe y confianza en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz y entender que es por mí, no por los demás, por mí. Yo tengo que repetirme a mí mismo, Cristo murió en la cruz por mí, para entender que esa incredulidad no me puede seguir minando la confianza, la esperanza y la fe. Yo debo perdonarme, tengo que superar mi falta de fe. ¿Por qué quizás no nos perdonamos? Y aquí voy con las congregaciones, con las iglesias. Cristo Jesús dispuso el perdón de pecados, dispuso con el Padre y con el Espíritu Santo el plan de salvación. ¿Qué nos pide Dios? Arrepentimiento, fe en Dios y un cambio de vida. Son las tres cosas que Dios pide en el plan de salvación. Que tengamos fe en Cristo Jesús, que nos arrepintamos de nuestros pecados y luchemos por no cometerlos, y que cambiemos, que mudemos nuestra carne, la mudemos en espíritu y tengamos una nueva manera de vivir. Son las tres únicas cosas que en la palabra existen como requisitos para que yo sea salvo, para que yo sea perdonado. Pero hay congregaciones, hay pastores, hay líderes, hay servidores de la iglesia que cargan la salvación con una serie de requisitos adicionales en diferentes áreas. La persona tiene que actuar de determinada manera, la persona tiene que hablar de determinada manera, la persona tiene que vestir de determinada manera, la persona tiene que ser obediente como borrego de determinada manera. O sea, tenemos una serie, como congregación tenemos una carga sobre los hermanos, y esa persona, cuando analiza su situación, termina considerando que es incapaz de cumplir todos los requisitos que la congregación, entre comillas, iglesia, le está exigiendo para que sea perdonado, para que entre en el círculo social de los que son perdonados. Mírese, te digo a las iglesias, a las congregaciones, como dijo Pablo, no carguemos en demasía a nuestros hermanos si nosotros mismos no somos capaces de cumplir. Jesús dijo, lleva mi cruz que es más liviana, y en esa cruz hay tres elementos que yo debo considerar: la fe en Cristo, el arrepentimiento y un cambio de vida. El que yo sea cristiano de cierta manera porque la congregación me dice, eso no está en la Biblia. Ahí está solamente el arrepentimiento, repito, el arrepentimiento, la fe en Cristo Jesús y el cambio de vida. Lo demás no tiene que ver con la salvación. Y aquí es donde nuestros hermanos tienen que ser libres y perdonarse a sí mismos. Nosotros, ¿por qué también no nos perdonamos? Porque nos acostumbramos a la situación que estamos viviendo. Nosotros venimos de vivir toda una vida como pecadores. Seguimos siendo, pero ahora somos diferentes porque somos hijos de Dios, ¿sí? Pero venimos acostumbrados a esa situación de pecado que teníamos en el pasado y creemos que no ha pasado en nada en nuestra vida cuando recibimos a Cristo Jesús. Entonces nos acostumbramos a nuestra miseria, a nuestras pobrezas, a nuestros dolores, a nuestra enfermedad, a nuestra lentitud, a nuestra incapacidad física, mental y emocional. Nos acostumbramos a todo lo malo que hay en nuestra vida. Déjeme decirle que eso nace de que usted, hermano, no se ha perdonado. Usted no ha descubierto que usted es hijo de Dios. Usted tiene que entender que usted tiene identidad de hijo de Dios, que fue perdonado, que ya pagaron por usted. Y pagaron antes de que usted naciera. Pagaron hace casi 2000 años. Hermano, entendamos, el perdón ya fue dado. Y por todos y cada uno de los pecados que usted pueda cometer en su vida, porque Dios lo ama. Hermano, si usted no se perdona a sí mismo, usted está invalidando el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Por eso, hermano, lo llamo a que revise, a que considere, a que mire la palabra. No escuche los legalismos, no escuche los formalismos de la congregación. Busque en la palabra lo que el Señor dice del perdón. Todo el amor manifiesto de Dios en la palabra, que nos dice que nos perdona, que se olvida de nuestros pecados, que nos lleva a la familia de Dios, que nos da una tarea, que nos da un ministerio, que nos da un servicio que realizar. Perdónese, hermano, porque es la única manera
de que valide en su vida el sacrificio de Cristo Jesús. Perdonarse a sí mismo quizás es más difícil que perdonar a los demás. Por eso lo invito a que no se deje engañar, a que no se deje manipular del enemigo, a que entienda que el perdón de Dios para usted es real, es práctico en su vida. Quiero cerrar el tema de hoy con la comparación que nosotros queríamos hacer sobre el perdón. Es una comparación entre cómo perdona Dios y cómo perdonamos nosotros. El perdón de Dios. Cuando nosotros vemos del libro en el Evangelio de Lucas y vemos en el capítulo 15 la parábola del hijo arrepentido, del hijo pródigo, del hijo que se va y vuelve, vemos en ese padre uno de los ejemplos más claros de cómo perdona Dios. Y vamos a ir paso a paso comparándolo con el perdón del hombre de una manera muy corta, muy pequeña, pero que usted pueda entender. La palabra en Lucas 15:20 habla del padre cuando ve el hijo a la distancia, cuando el hijo pródigo regresa, y dice la palabra del Señor, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Quién había cometido la falta? El hijo. ¿Cuál es la actitud del padre? De correr, a abrazar, a besar a su hijo. Pregunto. Ahora comparémoslo con el hombre. ¿Cuántos de nosotros, cuando vemos una persona que nos hizo daño, que nos hizo un mal, corremos y la abrazamos y le decimos, hermano, no se preocupe, yo lo perdono. No se preocupe por el error que cometió conmigo, yo lo perdono, sea libre. ¿Cuánto lo hemos hecho? Porque es que Dios en Lucas 15:20 nos está diciendo, el Padre está dispuesto a correr, a perdonar, está dispuesto en toda su magnificencia y en su amor a perdonarnos. ¿Qué sucede con nosotros, con nuestra clase de perdón? Nuestro perdón depende proporcionalmente de nuestro orgullo. Nos sentimos tan importantes, tan grandes o tan superiores cuando somos los ofendidos que nos sentimos con derecho de juzgar y aún de castigar a la otra persona que nos hizo daño. El Señor nos está diciendo, tenemos que gozarnos en perdonar. Tenemos que perdonar antes de que nos pida perdón. El padre se levantó y corrió a besar a su hijo y lo amó antes de que el hijo le hubiera pedido perdón. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos de esa manera? Evalúelo, piénselo, hermano. Dios perdona de inmediato. ¿Te recuerda el versículo en Lucas 23, capítulo 23, versículo 34? Si lo tiene por ahí a la mano, para que lo lea. Dice la palabra del Señor. Y Jesús decía, Lucas 23, 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo está en la cruz, a punto de morir, y está diciéndole al Padre que los perdone. Lo está pidiendo perdón, porque Él sabe, Él tiene conocimiento de que Él va a morir en la cruz por esa circunstancia que está viviendo, pero Él pide perdón por los que lo están agrediendo. O sea, ¿cuánto se demora Cristo en perdonar? Casi que lo hace con anticipación. ¿Cuánto nos demoramos nosotros en perdonar? ¿Cuánto nos demoramos en volverle a hablar a ese pariente? ¿10, 15, 20 años? ¿Cuánto nos demoramos en hablarle al vecino, a la vecina? ¿Un año, 2 años, meses? ¿Cuántas veces nos demoramos en hablar a nuestro esposo o a nuestra esposa 2, 3, 4 días? ¿Cuánto nos demoramos nosotros en perdonar? Hay una gran diferencia. Dios perdona inmediatamente. Usted se arrepiente, Dios lo perdona. Usted lo busca, Dios lo perdona. Usted se somete a Él, Dios lo perdona. Usted se humilla, Dios lo perdona. Inmediatamente. ¿Cómo perdonamos nosotros? Nosotros
Esperamos, ojo con esto, esperamos que las personas manifiesten algún grado de cambio para poder perdonar. Dios nos perdonó sin merecimiento, sin haber hecho nada. Puso el plan de salvación en nuestras manos. Él pagó el precio. ¿Cuántos de nosotros podemos pagar el precio por alguien que nos ofendió y decirle lo perdonamos? Venga, le ayudo. Vengo, le acompaño. Vengo, le ayudo a salir de esa situación. ¿Cuántos lo hacemos? Esa es una diferencia en cómo perdona Dios y cómo perdonamos nosotros. ¿Cuántos de ustedes hacen una rumba, una fiesta, cuando ustedes perdonan a alguien? Eso fue lo que hizo el Padre. Recibió a su hijo y organizó una fiesta para demostrar que se había perdonado a ese hijo pródigo. Perdonar es una fiesta, perdonar es una alegría. Entienda, hermano, que perdonar es traer la fiesta a mi corazón, es traer el gozo, la alegría y la libertad a mi corazón, pero también el gozo y la alegría al corazón de la otra persona, así no se lo merezca. El padre que recibió al hijo pródigo hizo rumba, hizo fiesta. Permítase a usted mismo vivir ese gozo y esa alegría, esa satisfacción en su corazón de perdonar inmediatamente, ¿sí? Para que usted viva esa alegría. Es algo muy especial cuando nosotros perdonamos de verdad a otra persona. ¿Cómo perdonamos los hombres en este caso? Nosotros no hacemos fiesta. Una esposa que perdona, entre comillas, la infidelidad de su esposo, entra en un estado no de gozo, no de fiesta, sino de resignación. Cuando nosotros como humanos perdonamos, decimos frecuentemente, tocó perdonarlo, tocó aceptar, tocó. Entramos en resignación. Dios nos dice a través de la palabra, perdonar es alegría, perdonar es gozo, perdonar es fiesta. Y aquí voy a entrar en el tema quizás más difícil del perdón. Cuando el Señor perdona, Lucas 15:22. Vamos a mirar en la palabra. Lucas 15:22. Dice la palabra del Señor. Pero el Padre, estoy hablando del Padre del Hijo pródigo, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies. El perdón tiene un componente muy especial. Y aquí podrán discutir muchas personas, pero la palabra nos enseña en muchos versículos del Nuevo Testamento el nivel de perdón. ¿Qué hace el perdón? El perdón de Dios restituye los derechos y los privilegios de la persona al estado en el que estaban antes de pecar, antes de errar, antes de hacer daño o antes de cometer la falta. Ojo con lo que estoy diciendo. La persona comete el error, la persona le hace un daño. Supongamos, su mejor amigo o su mejor amiga comete un error. Si usted dice perdonarla o perdonarlo, se supone que en restitución por el perdón, esa persona vuelve a la posición de mejor amiga o de mejor amigo. ¿Realmente eso opera así en nosotros? Creo que en muy pocas ocasiones. Nosotros, ¿cómo perdonamos? Nosotros decimos, sí, yo lo perdono. Pero esa persona por las circunstancias o por el error que cometió, seguramente está pagando unas consecuencias por su error. ¿Qué decimos nosotros? Yo lo perdono, pero que las consecuencias se atienda a él porque él se las buscó. Entonces nosotros no restituimos. Pero cuando nosotros vemos la Biblia en su totalidad, vemos que Dios diseñó el plan de salvación para perdonarnos y para restituirnos y volvernos a la posición que teníamos antes de que Adán y Eva pecaran. Restitución es parte de lo que Dios quiere cuando nosotros perdonamos a los demás. Y quiero cerrar con dos cosas muy puntuales. Cuando usted se siente acusado
por alguna circunstancia, no es Dios el que lo acusa. Y quiero que tenga esta cita bíblica y la tenga frecuente, pendiente, para que usted identifique quién es el acusador. Apocalipsis 12:10. La palabra en Apocalipsis 12:10 dice, un poquito por acá lo buscamos, dice la palabra del Señor, Apocalipsis 12:10. Está diciendo el Señor en la palabra que el acusador, que el que nos acusa es el enemigo, es el diablo. Estamos esperando por acá un momentico, un fallo técnico. Apocalipsis 12:10. Si usted lo tiene en la mano, por favor en su Biblia, lo vaya leyendo. Dice la palabra del Señor. Dice, entonces, Apocalipsis 12:10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cuando nosotros no nos perdonamos, lo que estamos haciendo es dándole validez al enemigo. Él es el que nos acusa, Él es el que nos, día y noche, dice la palabra, nos acusa delante de Dios de todos los errores. Él quiere que nos castiguen por todo, pero Dios quiere amarnos y perdonarnos, Señor. Por eso le damos gracias al Señor. Y para terminar, cuando nosotros perdonamos, hacemos una gran diferencia con el perdón de Dios. El perdón de Dios nos perdona completamente y Él dice que nunca más se acuerda de nuestros pecados. Nos restituye a la posición anterior. Nosotros como hombre decimos que perdonamos, pero que la confianza no. Que la confianza no la volvemos a dar. Esa persona pierde la confianza en nuestra vida. Hermanos, todos llegamos a la iglesia porque erramos, porque agredimos a Dios con nuestros pecados y Él nos perdona. Aprendamos a perdonar. Yo sé que no es fácil. Aprendamos a restituir. Aprendamos a dar el perdón como Dios lo da. Y quiero que tenga estas citas bíblicas pendientes para que las estudie luego. Isaías 43:25. Quiero que para que lo lea. Salmos 103:3. Marcos 2:10-11. Y quiero recordar tres citas finales. Lucas 17:3-4. Lucas 17:3-4 dice la palabra en Lucas que tenemos que perdonar 7 veces al día al hermano que se arrepiente. En Mateo 18:21-22 le dice a Pedro 70 veces 7 tenemos que perdonar. Y cierro con este versículo. Mateo 6:14-15. Mateo 6:14-15. Y quiero que no lo olvide, lo tenga presente. Es el versículo condicional de nuestro perdón. Dice la palabra del Señor, Mateo 6:14-15. Porque si nosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero termina diciendo, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es el requisito. Queremos que Dios nos perdone. Tenemos que aprender a perdonar. Con todo lo que hemos visto, con todo lo que significa perdonar. Yo lo bendigo, hermano. Espero que este tema sea de edificación para su vida. Y permítanos encontrarnos el próximo jueves. Trataremos de que el tema sea de su interés. Seguiremos con los rudimentos de la fe, con estos elementos esenciales del rudimento de la fe. Hemos hablado de la salvación, hemos hablado del pecado, hemos hablado del perdón. Vamos a seguir con estos rudimentos porque creo que es la tarea que debemos cumplir. Yo lo invito a que comparta este video a través de Facebook, que comparta el video a través de YouTube en el canal Alimento para mi Espíritu.
Si tiene preguntas, si tiene inquietudes, por favor me las envía al 301-712-3942. La próxima semana estaremos respondiendo estos cuestionamientos y estaremos con un nuevo tema. Dios le bendiga, Dios lo acompañe, Dios le dé fortaleza en esta situación tan difícil que estamos afrontando, pero entendamos que también tenemos que perdonar para que Dios nos perdone. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche en el nombre de Cristo. Amén y amén.